Gloria a Dios. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, dice en el verso 11, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amado Dios y buen Padre eterno, te agradecemos en el nombre de Jesús por todo el bien que has traído sobre nuestra vida. Te damos la gloria, Señor. Te damos gracias. Gracias. Hemos leído ahora, Señor mío, esta porción de tu palabra y aguardamos en ella para que a través de la unción de tu Espíritu nos bendigas. Señor, nos bendigas a todos los que aquí estamos y también a aquellos que en alguna forma están conectados mirando este servicio. Haz, amado Dios, sobreabundar tu amor, tu gracia en medio de nosotros, y esta palabra sea inspiración para nuestro corazón, para nuestro espíritu, y recibamos de ti ese entendimiento para poder comprender lo que muchas veces pasamos por alto. Tu mano extendida una vez más glorifique tu nombre, tu gloria en medio de nosotros, la unción de tu Espíritu en medio nuestro. Te damos la gloria, Padre, y te damos gracias. Bendecimos tu nombre. Bendecimos tu nombre. Amado Dios, gracias. Gracias, Padre. Aleluya, gracias. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Amén. Gloria a Dios. Eran tiempos en los cuales se manifestó, en los tiempos en los que se manifestó Jesús, eran tiempos en que la lepra era común. Era una enfermedad de muerte, pero estaba propagada. Había mucha gente que lamentablemente se contagiaba de este virus, ¿ya?, que producía la lepra. Y Jesús, quien es la manifestación de Dios hecha carne, si muchas veces nosotros queremos saber qué es lo que Dios piensa, necesitamos leer acerca de Jesús, porque el pensamiento de Jesús es el pensamiento de Dios.
Y mira, Dios, que es íntegro, absolutamente íntegro, va a respetar siempre su palabra. Lo que Él dice, Él siempre lo va a respetar, siempre. Y en este caso nosotros lo vemos acá, que 10 leprosos, 10 personas que tenían lepra, de lejos vieron a Jesús, quien había entrado en una aldea, y comenzaron a llamarlo, a gritarle, ¿ya? Como dice aquí la Escritura, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, id mostraos a los sacerdotes. Era una ley establecida a través de los sacerdotes para el pueblo, y era una ley establecida, en este caso, con la insinuación, diría yo, entre comillas, de Dios, ¿ya?, de que cada persona que adquiría esta enfermedad no podía habitar con los demás a menos que estuviera sana y que el sacerdote lo hubiese revisado. Era obligación dentro del trabajo del sacerdote revisar si una persona que tenía lepra decía que había sido sanado. Y eso estaba estipulado dentro de la ley establecida para gobierno del pueblo. Y Jesús les dice a ellos, vayan y muéstrense delante del sacerdote. Y la razón es esa, que el sacerdote debía revisarlos y comprobar que efectivamente no había lepra alguna en ellos. Y mira, el sacerdote venía delante de la puerta de la ciudad y proclamaba que la persona estaba sana, que la persona había sido limpia de la lepra, porque las personas no se juntaban con los leprosos. Los leprosos vivían en unos lugares que se llamaban leproserías y que eran cavernas en medio de los cerros donde vivían ellos. Ahí estaban todos los leprosos. Y entonces ellos, mientras obedecen la voz de Jesús y van de camino para mostrarse delante de los sacerdotes, se dan cuenta que han sido sanados. Mientras van de camino a mostrarse a los sacerdotes, ellos se dan cuenta que han sido sanados. La obediencia siempre trae buen resultado. Siempre. Uno de ellos se devuelve cuando se da cuenta que están sanos, se devuelve y viene a Jesús. Se postró a sus pies para darle gracias, porque había sido sanado. Dame un poquito de agua, Fredo. Entonces, leemos nosotros el pasaje. Acá, que Jesús dice, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Sí, eran 10 los que fueron limpiados, porque eran 10 leprosos. Y hay aquí, en el Evangelio de Lucas,
aquí la expresión que copia Lucas de lo que Jesús dijo. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Pero ocurre que era una ley mostrarse delante de los sacerdotes. Y era una ley establecida por Dios. Por Dios. Ahora, dos enseñanzas que podemos rescatar de este pasaje. Era muy perfecto que los 10 se devolvieran para darle gracias al Señor. Era muy perfecto eso. Y que luego fueran y se mostraran delante de los sacerdotes. Porque eso podía esperar. La gratitud, el agradecimiento, si se dan cuenta, no. Porque la gratitud y el agradecimiento es una cosa que demanda en nosotros una reacción. Y dice Jesús acá, hablando de este que se devuelve, que era samaritano, le dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. ¿Saben? A mí me impacta esto. Me impacta esto. Porque los samaritanos no eran extranjeros. No eran extranjeros. Y si ustedes conocen un poco la historia de Israel, si la conocen un poco, me voy a bajar, no sé si se va a perder mucho ahí, pero está bien. Si conocen un poco la historia de Israel, se van a dar cuenta que los samaritanos son parte de Israel. Porque ya hemos visto eso. Se separan los 12 hijos, las 12 tribus, ya, las 12 tribus, se separan después de Salomón. Después del reinado de Salomón, se separan las 12 tribus. ¿Por qué? Porque el hijo de Salomón, Roboam, no era muy inteligente. No siempre los padres producen hijos inteligentes. Porque Salomón era un tipo inteligente, ¿o no? Sí. Dios lo dijo, era el hombre más sabio, ¿cierto? Pero Roboam, su hijo, no fue inteligente. No, en sus decisiones fue torpe. Cuando él asume el reinado después de Salomón, en sus decisiones, él sigue el consejo de sus amigos, de los jóvenes. Muchas veces los jóvenes no tienen buenos consejos, ¿ya? Y como sigue el consejo de sus amigos, el reino se divide. Y se divide no 50 y 50, se divide en 10 y 20. 2 tribus quedan con Roboam, la de Roboam, y los benjamitas quedan ahí, y las otras 10 tribus se van con Jeroboam, que no pertenecía al reinado, a la dinastía, a la monarquía. No. Y con Jeroboam se establece una capital. O sea, se pone una ciudad como principal donde se establece un altar para Dios. ¿Se fijan? Porque ya lo vimos esto. ¿Se acuerdan que lo vimos o no? Sí. ¿Se acuerdan ya? Entonces, Roboam sigue siendo Israel, porque así fue Salomón. Y ahí todavía está Jerusalén. ¿Se fijan? Pero acá, en Samaria, se levanta un altar.
Y las 10 tribus constituyen a Samaria como su ciudad principal. Yo no me acuerdo, a ver, David, tienes ahí eso, en Samaria, ¿cómo era la cosa? A ver. Sí, Samaria, las 10 tribus, la capital era Samaria. La capital de Israel. De Israel, ahí queda Samaria. ¿Y el otro? La otra era Jerusalén. Jerusalén. Judá, Jerusalén. Judá y Jerusalén. Eran las dos ciudades. El asunto es que todos son israelitas, los 12. Pero observen, por favor, esto, que es lo que quiero que ustedes vean. La voluntad de Dios es la verdad que debe estar establecida en nosotros, aunque no está establecida sobre la tierra. No está, en nuestro país no está establecida. ¿En cuántos países la verdad de Dios no está establecida? Ni hablar de China, ni hablar de Rusia, ni hablar de Irak, de Irán, ni... Oye, ¿en cuántos países la voluntad de Dios? Pudiéramos decir la voluntad de Dios está establecida en nuestro país. Para nada. Para nada. Pero la voluntad de Dios es la verdad. Es la realidad. Observen. 10 ciudades, 10 pueblos que se unieron están fuera de la voluntad de Dios. Han establecido altares para adorar, porque no van a venir a adorar a Jerusalén, porque están divididos. ¿Se fijan? Pero la adoración quedó en Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad de Sión, Jerusalén es la ciudad de David, Jerusalén es la ciudad donde Dios se estableció. Dios se estableció ahí, en Jerusalén. ¿Dónde vino Jesús? Jerusalén. ¿Se dan cuenta? Dios se estableció ahí en Jerusalén. Y Dios considera extranjeros a los que no hicieron su voluntad y se separaron. Observen esto, por favor. ¿Jesús mintió? ¿Jesús mintió alguna vez? No. Nunca. ¿Y qué dice Jesús? Oye, ¿solo este extranjero? Pero si era samaritano. Cuando Jesús está en el pozo, en Samaria, y la mujer viene a sacar agua, ¿no ocurre lo mismo? Y ahí explica, el escritor explica, porque los samaritanos y los judíos no se trataban, ¿se fijan? No se trataban entre sí. ¿Por qué? Porque se consideraban que eran extranjeros y que eran menores que ellos. Siempre la escritura dice, y subían a Jerusalén. Subían como si Jerusalén estuviese en un monte. No está en un monte. El escritor considera que todas las demás naciones alrededor de Jerusalén están abajo, que solo Jerusalén está arriba. ¿Por qué? Porque en Jerusalén está establecido Dios. Dios. ¿Qué habla el libro de Apocalipsis? Habla de la Jerusalén celestial. Da las medidas de la Jerusalén celestial. Dice Juan, y vi la Jerusalén que descendió del cielo. ¿Se han dado cuenta? Lo que refleja la escritura es que esta es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios debe ser establecida como una tremenda verdad. En nosotros las personas, en particular, debemos tener este pensamiento. Debemos tenerlo. Somos más importantes que los del mundo. Somos más importantes que los de afuera. Somos más importantes que los demás. Oye, no es que seamos arrogantes. No es que seamos arrogantes. Es que tenemos que tener conciencia real
de lo verdadero, de lo que es verdadero. 10 leprosos fueron sanados, solo uno regresó a Jesús y era extranjero. Piensa, extranjero. ¿Sabes? Se constituye en hijo. Le dice, tu fe, ven en paz, tu fe te ha salvado. ¿Se dan cuenta? Es tan importante para nosotros tener esta fe que hemos abrazado, de que tenemos un Dios, como lo decía, un Dios invisible, que tenemos un Dios real, que tenemos un Dios que nos ministra, un Dios que nos guía, no solamente frente a esta enfermedad que era de muerte, ¿ya? No solamente frente a la enfermedad, frente a todo lo que vivimos, somos personas muy importantes. Somos personas muy importantes. Nosotros, en nuestra mentalidad, por causa de no entender las cosas de Dios, no nos establecemos como tal, solo porque no entendemos las cosas de Dios. Solo por eso. Pero somos gente especial. Somos personas especiales. Somos personas dignificadas. Dios nos ha adoptado como hijos. Somos hijos de Dios. La obediencia siempre trae buen fruto. La obediencia siempre trae buen fruto. Estos tipos obedecieron. Vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y fueron, obedecieron. Y mientras caminaban, fueron sanados. Todos fueron sanados, los 10 fueron sanados. La obediencia trae su fruto. Y luego, por cierto, la gratitud, el ser agradecido con Dios, trae un segundo o un plus, podríamos decir, o un segundo fruto. Porque nos constituye en hijos de Dios. Una vez que tú has sido sanado, mira, a veces yo me estoy recordando de la hermana Lina, porque ella una vez contó que en una operación, creo que fue, que ella murió. Y yo no disculpen, hermana Lina, que hable de esto, pero me parece que fue así, no sé bien con exactitud, no recuerdo exactamente, pero que ella murió y dice que salió del cuerpo. Y, ¿sabes? Cuando uno vive experiencias en la vida fuertes, te hace ser fiel después con el Señor. Porque no te olvidas de lo que has vivido si tienes un corazón bien establecido. Porque otros tienen experiencias tremendas y se olvidan. No son agradecidos, no tienen gratitud para con Dios. Pero la gratitud trae premios. Yo puedo decir, la vida de nuestra hermana Lina ha sido una buena vida. No sé hasta dónde yo la he visto. Ya, ha sido una buena vida, tiene su casa, tiene su hogar. Y no sé cómo lo ve usted, pero yo lo veo que ha tenido una buena vida. Es así. Ya, lo veo así, pero ha sido agradecida con Dios. Una persona siempre ha estado. Y yo digo siempre, la obediencia y la gratitud, dos cosas tan importantes que nosotros podemos ver en este pasaje. La obediencia trae un fruto, luego la gratitud te constituye
te constituye en hijo, te constituye, te restablece, te restaura. ¿Te fijas? Porque ellos eran considerados extranjeros, considerados fuera de la gracia, fuera de la unción, fuera de Dios, habiendo sido de Dios. Estaban fuera de Dios, mas ahora injertados de nuevo. Somos bendecidos, hermanos. Bendecidos. Guarda gratitud delante del Señor. Guarda gratitud. Yo siempre decía, cuando teníamos reuniones así, le decía, me recuerdo de el colegio, cuando era invierno. No faltaba los demás días, pero en invierno no faltaba. Porque había doble ración de leche. Porque la leche que hacían era prácticamente la misma, y como íbamos poco, nos repetíamos. Doble ración del jarro ahí. Entonces, esto nos ocurre también a nosotros cuando somos agradecidos. Hay como una doble ración viniendo a nosotros. Dios nos bendice, amén. Pongámonos de pie. Vamos a dar gracias a Dios por este momento. Amado Dios, agradecemos tu amor, tu presencia, tu bondad, y agradecemos el hecho de tener tu palabra abierta delante de nosotros. Estas dos cosas las podemos ver claramente en este pasaje. El resultado de obedecer, amado Dios, y a la misma vez el resultado de ser agradecido. Te damos la gloria, Padre. Bendecimos tu nombre y una vez más, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre. Aleluya. Gloria a Dios.